Muy buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por acompañarnos hoy día. Quiero contar, bueno, yo soy Javiera Sepúlveda, pertenezco a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y junto con, con la Escuela de Negocios desarrollamos en conjunto el programa del Diplomado en Gobierno Corporativo y en el marco de ese programa los invitamos hoy día a todos ustedes a participar de esta charla de Gobierno Corporativo y Sostenibilidad, el rol estratégico de los directores y líderes de negocio. Muchas gracias por estar acá y los dejo junto a Richard Peña, director de este programa y quien convocó hoy día esta charla. Bienvenido, Richard. Muchas gracias, Javiera, y gracias también a todos los que se conectan hoy día. Sabemos que son tiempos de descanso para algunos y también tiempos de trabajo para otros, pero sabemos que es un momento donde probablemente la mayoría de ustedes está sumamente interesado en el tema de la charla y sobre todo también en el enfoque que queremos proponer hoy día de trabajo que estamos haciendo. Como bien decía Javiera, esta charla está convocada por el Diplomado en Gobierno Corporativo de la Universidad Adolfo Ibáñez, que se imparte conjuntamente con la Escuela de Negocios y la Facultad de Derecho. Es un diplomado que precisamente hoy día está tomando como objetivo principal plantear estos temas de forma relevante y empezar a conectar ciertas materias que creo que nos van a quedar dando vuelta en el radar después de la charla del día de hoy, que es cómo en el fondo vamos construyendo sostenibilidad en las organizaciones y desde esa mirada cómo también vamos generando ciertos aspectos de gobernanza que permitan a las organizaciones ser sostenibles en el largo plazo, generando valor no solo para la organización, sino que también para la sociedad. Así que quisiera, como parte de las formalidades de esta charla, que va a ser bien cortita, que sepan, digamos, que nuestra hora presupuestada es 18:30 hasta 19:30, para que nadie se desgaste demasiado. Son charlas enfocadas en temas muy particulares, muy específicos, probablemente van a quedar algunos temas pendientes, pero felices desde que desde ya vayan generando sus preguntas en el chat, las vayan colocando ahí, mantengan su micrófono apagado, que es súper importante también para no desconcentrar a los expositores. Y por supuesto, quedamos abiertos a todo contacto y toda vía de comunicación que ustedes consideren expos también después de esta charla. Nosotros hemos estado trabajando arduamente en poder proponer, digamos, y hacer una oferta un poquito más sensata respecto a la realidad que hoy día tenemos en Chile, en Latinoamérica, sobre los temas de gobierno corporativo y sostenibilidad. Y de ahí que el Diplomado de Gobierno Corporativo de la Universidad Adolfo Ibáñez se viene precisamente a posicionar como una iniciativa que busca esa dinámica y ese trabajo que estamos haciendo. Desde ya les comento que el día viernes en la mañana tenemos también una charla informativa para quienes estén interesados en asistir sobre el contenido del diplomado en gobierno corporativo, la cual voy a dictar yo, así que ahí podemos también tener otras conversaciones específicas. Pero el día de hoy nos convoca precisamente la charla de gobierno corporativo y sostenibilidad y entendiendo dentro de ese gran marco y concepto el rol estratégico de los directores y líderes de negocio. Y para eso tenemos hoy día convocado a dos grandes expositores en la materia. Una de ellas es Ana María Barca, profesora del Diplomado de Gobierno Corporativo de la universidad, también expositora y directora de empresas, especialista en temas de risk management, en temas de sostenibilidad empresarial y también en temas de alta dirección. Ya les voy a contar un poquito más el currículum de cada uno, pero también tenemos con nosotros a Eugenio Liu, quien es consultor y ejecutivo internacional de empresas con un MBA en Duke University, quien se ha especializado también en mejoras y el liderazgo en la cadena de valor en materias de sostenibilidad y quien hoy día ya ha aterrizado en Chile después de una larga trayectoria a nivel internacional. Nos va también a proponer una mirada específica respecto del rol de los líderes y ejecutivos dentro de las organizaciones en materia de gobierno corporativo y sostenibilidad. Así que quiero que con esa expectativa darle algunos conceptos centrales detrás de la discusión y la conversación que vamos a tener hoy día. Justamente el objetivo principal es proponer una mirada actual ante los desafíos para la sostenibilidad de los negocios que enfrentan los directores de empresas y los líderes de negocios. Por lo tanto, cuando nosotros nos situamos en este contexto actual de cuáles son fundamentalmente los principales desafíos y las principales problemáticas que surgen a nivel de sostenibilidad de los negocios, de las organizaciones, si queremos verlo en términos generales, uno de los principales focos de atención tiene que estar puesto precisamente en quienes toman las decisiones y quienes ejecutan las decisiones de empresas.
los que toman las decisiones principalmente en el día a día o los que están expuestos, digamos, a esa toma de decisiones principalmente y de forma periódica en materia de sostenibilidad, son necesariamente los directores de empresas. Ahora, directores de empresas entendidos como en términos genéricos, ¿no? No solo como el organismo, no solo como el directorio, sino que también como los miembros de una alta dirección, dependiendo del tipo de empresa que estemos hablando. Pero luego, principales desafíos que surgen a continuación detrás del rol que asumen los directores de empresas es comprender adecuadamente cómo se ejecutan esas decisiones. Y ahí precisamente los líderes de negocio, los ejecutivos principales, gerentes generales, gerentes de sostenibilidad, incluso hasta gerentes comerciales, operacionales, gerentes de soporte, en general van a tener un desafío de tratar de encauzar estas decisiones que se adoptan a nivel estratégico en los directorios de forma correcta y de forma que no solo hagan que la organización vaya generando ciertas capacidades de sostenibilidad dentro de la organización, sino que también las organizaciones vayan aceptando y vayan asumiendo ciertos desafíos de vinculación de los negocios también con la sociedad, con la economía, con el medio ambiente, que son elementos relevantes que hoy día están sobre el tapete de discusión, ¿no? Hoy día aparecen un montón de temas que son sumamente relevantes a nivel de sostenibilidad, como la deforestación, el cambio climático, los problemas de consumo de alimentos, de energía, los problemas de producir u ofrecer productos que realmente sean cercanos con el consumidor final, pero que a su vez también busquen otros objetivos de sostenibilidad entre los negocios, manteniendo cierto aspecto de bienestar para la sociedad, para la economía, para la organización propiamente tal, para las personas. Ahora, tradicionalmente, y ese es el enfoque que queremos plantear hoy día, se ha observado, digamos, que uno de los principales motores de la sostenibilidad es precisamente el cambio climático, los aspectos medioambientales y cómo esto impacta no solo en la continuidad de un negocio, en las decisiones del negocio, sino que también cómo los negocios desarrollan y plantean soluciones y plantean también distintas aproximaciones desde su mirada de negocios a ser mucho más sostenibles a través del tiempo, con una mirada también amistosa respecto de la creación de valor para el negocio y para la sociedad y para los distintos stakeholders que hay. Y de ahí han surgido distintos debates, algunos positivos y otros negativos, ¿no? Que creo que es súper importante setear desde ahora cuáles son esos debates que hoy día están sobre la mesa. Y ahí se me viene a la mente, y quería solamente plantearlo como un elemento, el concepto de ESG o ASG, que tradicionalmente, o muchos de ustedes que probablemente les interesa, están aquí hoy día por eso, el cual busca ciertamente comprender de mejor manera estas variables ambientales, sociales, de gobernanza, como un sinónimo o como una cercanía, ¿cierto? Algunas veces con estándares que se acerquen al concepto de sostenibilidad empresarial o de los negocios. Y justamente Larry Fink, el gerente general de BlackRock, el CEO de BlackRock, una de las financieras más importantes a nivel mundial, después de varios años trabajando el concepto, incluso promoviéndolo en su momento, dice, ojo, acá hoy día hay una especie de politización, no hay una especie de mal uso del concepto ASG. Y ese es como el lado negativo, ¿no?, de la conversación. Ahora, el lado negativo también nos lleva a nosotros a pensar en qué estado estamos hoy día, dónde estamos nosotros a nivel chileno, a nivel latinoamericano, cómo nosotros estamos descubriendo que el ESG toma sentido desde el punto de vista de los negocios. Y claro, un concepto, un estándar o un conjunto, digamos, de dinámicas que surgen en torno al ESG pueden estar siendo politizadas innecesariamente, forzando incluso a las organizaciones a tomar decisiones que involucran mayores costos y por lo tanto en pos de la sostenibilidad, a veces incluso canibalizar los negocios propiamente tal. Sin embargo, eso no quita que hoy día estamos frente a escenarios como los que planteaba, donde efectivamente el mundo necesita de negocios más sostenibles, porque los negocios más sostenibles también generan más trabajo, los negocios más sostenibles generan mayor estabilidad en la economía, los negocios más sostenibles también generan mayor estabilidad en la sociedad y mayor cercanía con las necesidades de la sociedad. Y por lo tanto, el contrapunto a esa visión un poquito negativa que hoy día estamos empezando a ver en el debate actual respecto de qué debe entenderse por sostenibilidad o qué debe entenderse por ASG en términos específicos, nos lleva a pensar también en la lógica de cómo los negocios construyen sostenibilidad
sobre la base del valor compartido o sobre la base de un enfoque estratégico que incorpore la sostenibilidad con un concepto de valor compartido y cercanía, obviamente, no solo con el objetivo final de todo negocio, que es obtener utilidades probablemente económico-financieras, sino que también con un concepto de que esas utilidades, de que el modelo de negocio muchas veces incluso se mantenga cercano a la sociedad, a la economía y también a las problemáticas del entorno que enfrentan las organizaciones propiamente tal. Por eso es que nace una problemática fundamental que es la que vamos a abordar hoy día. Hace poco, los directores y gerentes no tenían la obligación de abordar la sostenibilidad de forma consistente, coherente y en base a estándares e incluso contenidos normativos o normas propiamente tal emitidas por los reguladores en distintos países. Desde ya el caso chileno es un caso sumamente interesante desde el punto de vista de cómo ha evolucionado la normativa ASG o la normativa sobre sostenibilidad, la obligación de tener reporte integrado hoy día de la CMF en las empresas que hoy día están fiscalizadas por la CMF, con la norma de carácter general 461, y cómo este concepto ha ido revolucionando de cara a cómo las organizaciones empiezan a interesar, a comprender y a implementar estas materias, con un concepto central detrás, que es el concepto que plantea Robert Eccles y otros autores detrás de este artículo que creo que es súper interesante desde el punto de vista de lo que estamos discutiendo hoy día. ¿Cómo construimos propósito corporativo y a continuación del propósito corporativo, cómo construimos sostenibilidad y sobre la sostenibilidad, cómo vamos diseñando nuestra estrategia de negocios para que esa sostenibilidad realmente signifique lograr el éxito en el largo plazo, pero un éxito, como bien decíamos, que no solo hoy día mira de cara a las utilidades propias de cualquier negocio, sino que también hoy día mira con un elemento esencial detrás del propósito corporativo, que es tomar decisiones estratégicas que asignen capital para una mayor vinculación y generar eh, un mayor valor compartido de cara a los negocios en la actualidad y hacia el futuro. Por lo tanto, surge de forma importante responder a dos preguntas, creo, y que son las que tanto Ana María como Eugenio nos van a ayudar a responder, es cómo moverse de la estrategia de negocios velando por organizaciones más sostenibles, es decir, cómo plantear una estrategia de negocios y desde ahí cómo tomar decisiones estratégicas que nos permitan velar por organizaciones más sostenibles y sobre todo cuál es el rol del directorio y los líderes de negocios en la gobernanza de tales organizaciones con el objetivo que acabamos de plantear. Por eso Ana María, ingeniero comercial, magíster en finanzas, MBA, certificada el año 2022 como director corporativo en Harvard Business School de Estados Unidos, profesora también de la Universidad Adolfo Ibáñez desde el año 2018 en temas relacionados con finanzas, riesgos, sostenibilidad y alta dirección, y además con más de 20 años de experiencia en la industria financiera y banca, sobre todo en materias ASG y sostenibilidad, también directora de empresas, nos va a responder a estas preguntas con la mirada precisamente del directorio, de cuál es el rol del director, cuál es la mirada que un directorio tiene en estas materias y a su vez cómo nosotros vamos encauzando esa toma de decisiones para luego continuar con la exposición de Eugenio, donde efectivamente su rol, su apreciación sobre cómo los ejecutivos van encauzando esa ejecución de la estrategia de cara a generar mayor valor, tiene sentido, ¿no? Eugenio, para que ustedes lo conozcan un poco, es asesor y consultor en materias de ESG y sostenibilidad, tiene una larga trayectoria habiendo sido vicepresidente de empresas como Warner Brothers a cargo de la centralización justamente global de su cadena de suministro y otras multinacionales en Norteamérica, Asia y Latinoamérica, incluyendo también cierta experiencia en algunas firmas consultoras como Booz Allen, y ha trabajado también particularmente en el área de Green Tech, en tecnologías de gestión ESG y reportes de sostenibilidad, asesorando a empresas del sector público, privado, con y sin fines de lucro, entre las que se encuentran Microsoft, Whole Foods y Tsinghua Institute Economic Research. Por lo tanto, la amplia experiencia que nos van a compartir hoy día, tanto Ana María como Eugenio, me encantaría que se vea materializada en las preguntas que van a estar haciendo y ojalá que nos ayuden a encauzar esta discusión. Y sin más, para no dar la lata, porque la idea es que no es de la lata yo, sino que la idea es que ustedes efectivamente puedan escuchar a quienes vinieron a escuchar, le doy la palabra y dejo el mando en manos de Ana María Abarca. Así que muchas gracias por estar acá. Espero que la conversación y también la exposición sea del agrado de cada uno. Bueno, muchas gracias a la universidad y a Richard en particular por esta invitación.
Eh, vamos a tratar acá de contestar las preguntas que nos comentaba Richard sobre el rol que tenemos los directores en todo este desafío, ¿cierto?, de gobierno corporativo y sostenibilidad. Mi idea ahora, tengo 15 minutitos para presentar. Mi idea es comentarles el rol de los directores, el rol que tenemos, cuáles son los desafíos que tenemos hoy en día, qué herramientas, en mi opinión, es las que tenemos a la mano, ¿cierto?, para hacernos cargo de estos desafíos, algunos datos y cerrar con una idea principal. Lo primero para mí, el rol del directorio es generar valor en la compañía, en estos directorios donde somos parte, generar valor y impulsar la sostenibilidad. ¿Ok? Un poco en línea con todo lo que nos comentaba Richard, ¿verdad? Este concepto tan grande que abarca la compañía completa, la sostenibilidad. Entonces, ¿qué implica esto? ¿Qué implica agregar valor? ¿Qué implica impulsar la sostenibilidad? Implica tener un propósito, ¿cierto? Y una estrategia clara, ¿cierto? Implica poder supervisar el cumplimiento del propósito, ¿cierto? Tener un propósito mucho más amplio, ¿cierto? Normalmente un propósito que impacte a la compañía hacia afuera, a la sociedad, ¿cierto? Que agreguemos un valor positivo como empresa, pero por otro lado también tener iniciativas estratégicas que garanticen el cumplimiento de ese propósito y poder supervisar por parte del director ese propósito y el cumplimiento estratégico de la compañía. Por otro lado, el director es responsable del gobierno corporativo, de tener un gobierno corporativo efectivo. Y aquí llamamos gobierno corporativo a toda esta estructura, ¿cierto? A todos estos procesos que nos ayudan a cumplir el propósito y a estar en línea con todo lo que los stakeholders nos demandan en el día a día, ¿ya? Los directorios también somos responsables de contratar al equipo adecuado, ¿cierto? De incentivarlos, de capacitarlos y de que ellos estén en línea con los objetivos de la empresa. Somos responsables también de esto de la diversidad, de la inclusión, de la equidad, etcétera. Y también en los directorios somos responsables de que la compañía tenga una política, ¿cierto?, de cumplimiento ético, íntegro y también de gestionar bien los riesgos. Los directorios somos responsables de estar claramente informados sobre las vulnerabilidades de la empresa y hacernos cargo de esas vulnerabilidades. ¿Okay? Entonces, todos esos puntos que les acabo de mencionar, para mí, están bajo el paraguas de lo que llamamos sostenibilidad. Pero sostenibilidad entendido como una herramienta, ¿ok? Como una herramienta que involucra a todos, ¿cierto? A todos los que tenemos algún impacto en la compañía o que se ven impactados por la compañía, que implica el uso eficiente de recursos, que implica el ahorro de costos, que implica incentivar el crecimiento empresarial, que implica mantener un negocio innovador, ¿cierto? Que implica cumplir con el regulador si es que somos una empresa regulada, ¿verdad? Y todo esto, obviamente, en un mundo hoy día en constante cambio, disruptivo y tecnológicamente muy conectado. ¿Ya? Definiciones de gobierno corporativo tenemos varias, tenemos varias. No voy a profundizar en esto, simplemente comentar que el gobierno corporativo, el objetivo es facilitar, crear un ambiente de confianza, transparencia y rendición de cuentas. ¿Ya? Tener una estructura y procesos que nos permitan que eso ocurra. Perfecto. Y poder darle estabilidad financiera a la compañía, integridad en los negocios, etcétera. Me voy a pasar a la siguiente, voy a ir un poquito rápido porque en honor al tiempo. Aquí también tengo una definición que me gusta bastante porque se refiere a la profesionalizar las conversaciones dentro de la empresa, ¿ok? Y la toma de decisiones. Por lo tanto, tener una estructura que típicamente está formada por directorio, comités, procesos, y de esa manera establecer ciertas conversaciones de manera formal para que podamos tomar las mejores decisiones. Eh, Ahora, todo esto que acabo de comentar muy brevemente, ¿cierto? Y muy rápido, se está volviendo muy desafiante para los directorios, ¿cierto? Muy, muy desafiante. ¿Y eso por qué? Porque están pasando cosas. O sea, desde hace un tiempo están pasando cosas que no podemos estar indiferentes, ¿cierto? Hay mayor incertidumbre, eso es un dato. Hay una necesidad de tomar decisiones con mayor rapidez, ¿ok? ¿Para qué hablar de los avances tecnológicos, ¿cierto? Todo la inteligencia artificial, ¿cierto? Que hablamos tanto del año 2023, la globalización, democracia, ¿cierto? Que viene un poco bajando, ¿cierto? Disminuyendo, la tensión geopolítica, ahí hablamos, ¿cierto? De las tensiones, de las guerras, ¿cierto? Ucrania, eh,
en fin, y el cambio climático que tampoco lo podemos dejar de lado, ¿verdad? Esfuerzos de gobierno y privados en torno a todo lo que es cambio climático. Todo esto, bueno, aquí un poquitito más de imágenes que refuerzan lo que acabo de decir, ¿verdad? Temas de inteligencia artificial, inseguridad en particular, ¿cierto? Guerra, alta inflación todavía, altos niveles de tasa de interés, disrupción tecnológica, tensión geopolítica, desglobalización, etc. Todos estos desafíos, ¿cierto? Todos estos desafíos no solamente los enfrentan las empresas grandes, también las empresas de tamaño pequeño, ¿cierto? Distintas industrias, no una industria en particular, sino que muchas industrias con distintas culturas y en distintas regiones geográficas. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, ¿cuáles son las herramientas que el directorio tiene para hacer frente a estos grandes desafíos y a estos tiempos hoy día, ¿cierto? Con tanto cambio y conectado tan tecnológicamente. Y yo las agruparía, ¿cierto? Según mi experiencia, en dos grandes grupos. El primero de ellos es entrenamiento e información, o sea, el poder entrenarnos en algunas cosas que ya voy a mencionar y estar muy informados también de ciertos temas. Y el segundo punto tiene que ver con la alta cooperación. Esto porque, bueno, porque no solamente porque lo digo yo, porque yo es lo que yo recomiendo y lo que en la práctica, ¿cierto? Me ha resultado efectivo, sino que además porque hay entidades que les voy a mencionar también, que también lo recomiendan. ¿Entrenarse en qué? Bueno, entrenarme en temas de gobierno corporativo, ¿verdad? Y entrenarme también en sostenibilidad y ASG como herramienta en particular, que muy bien lo explicó ya Richard, ¿ok? ¿A qué me refiero con entrenamiento e información? Ahí voy a mencionar dos estudios que acaban de salir ahora hace nada, ¿cierto? Con ciertas tendencias, en particular en los directorios, ¿ok? En particular los directorios en Chile. Y algunas cosas también aplican al mundo. Entonces, bueno, eso, estar muy informado y entrenado de ciertos temas. Hace un tiempo también salieron varias noticias en prensa, ciertos estudios, sobre el entrenamiento de los directorios en temas de sostenibilidad, de los directores en particular. Ahora, esta hoja que ustedes ven en pantalla, que es una hoja que salió producto de muchos años de investigación de la Universidad de Harvard, muchos años de investigación, de casos de éxito, ¿cierto? De casos de fracaso, de compañías de todos los sectores, de cómo un gobierno corporativo o recomendaciones para líderes y directores, ¿ya? Y esto tiene que ver con las personas, esto tiene que ver con los procesos, definición de procesos, y esto tiene que ver con ciertas normas, cómo funcionar, ¿ok? En términos de personas en particular, el expertise. O sea, no podemos dejar fuera el expertise. Cuando uno lo llaman a participar de un directorio, normalmente esperan que la compañía avance en esa línea, ¿cierto? Yo tengo un perfil bien claro, ¿cierto? Bien definido, y mi aporte en esa línea tiene que ser claro, ¿verdad? Entonces, hay cierto expertise que uno debe llevar a esa compañía, ¿cierto? Exhibir independencia, que exista cierta diversidad de experiencias, ¿verdad? Porque mi experiencia, mi perfil es muy distinto del perfil del resto de directores, y eso agrega mucho valor, ¿verdad? La diversidad. Genera mejor toma de decisiones y también reduce los riesgos. Estar muy informados sobre los aspectos del negocio. O sea, realmente informarse e involucrarse en los aspectos del negocio. Y gastar tiempo, invertir tiempo en preparar cada sesión. ¿Okay? Ya sea de comité, ya sea de directorio, etc. El proceso, un proceso bien definido. Claramente identificar los roles y qué contribuye cada uno. ¿Okay? Enfocarse en la estrategia del negocio. Tener un proceso de decisiones claramente definido, un claro acceso a la información de manera oportuna y seguimiento a los compromisos de la administración. Y en términos de normas, yo los destacaría como que existe un ambiente de discusión saludable, que exista la posibilidad de tener discusiones y toma de decisiones saludables, ¿cierto? Confianza en los liderazgos, ¿cierto? Y un proceso de renovación, ya sea de gerentes y directores. ¿Okay? Entonces, para mí esto es, o sea, sí, lo recomiendo que llevarlo, yo siempre lo estoy mirando porque creo que es que es una guía muy breve, ¿cierto? Y que funciona muy bien. Muy importante en un directorio de alto desempeño la gestión de riesgos. ¿Por qué? Porque en mi experiencia la sostenibilidad de una compañía, medida como esa capacidad de permanecer en el tiempo, esa capacidad de
poder hacer bien frente a las adversidades o a todos estos desafíos que van apareciendo, ¿verdad? En los distintos momentos, tiene mucho que ver con un buen control y una buena gestión de riesgos, ya que la empresa sea sostenible. Temas de sostenibilidad no son nuevos, aquí podemos ver la evolución durante el tiempo, desde el año 40-50, vienen pasando cosas, ¿cierto? Entidades muy importantes, hablando de distintos aspectos que tienen que ver con ser una empresa responsable, con ser una empresa que cuide el medio ambiente, que tenga un impacto social positivo y tenga una excelente gobernanza, ¿verdad? Así que ahí se los dejo también para que ustedes lo puedan ver. El propósito, mencionado también por Richard, es clave hoy en día. Las empresas deben proteger el medio ambiente, tratar a los trabajadores con dignidad y respeto y también obtener ganancias de largo plazo para los accionistas. Es todo eso lo que esperamos que una compañía hoy en día haga y el directorio, por supuesto, que es clave o responsable de esto. Norma 461 también la mencionó Richard, ¿cierto? Pero acá yo más bien destacar dos trabajos que se hicieron con la información que salió de las empresas que publicaron. 80 en realidad empresas publicaron ahora en la primera etapa, en abril del 2023, ¿cierto? Y salieron algunas conclusiones ahí de cómo están nuestros gobiernos corporativos, ¿cierto? De dónde están las oportunidades, de dónde están las fortalezas. Y eso ahí también les recomiendo mirar el primer informe, por ejemplo, de guía empresarial y buen gobierno corporativo, un esfuerzo conjunto público-privado, ¿cierto?, a la información que publicaron estas empresas. Importante porque fueron las empresas más grandes del país, las empresas con mayor impacto, las que tienen más recursos. Entonces, muy relevante estar informado como directores de esos resultados. ¿Okay? Hay una encuesta Ipsos también que tiene que ver con reputación corporativa. En fin, hay información, ¿verdad? Y capacitación al respecto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos que implementar estas cosas en la empresa, no es la administración solamente la que implementa, sino que nosotros como directores hacemos una supervisión y apoyamos. Y ahí me tomo este punto que ahora vemos en pantalla, es la cooperación, que era la segunda línea que les comenté antes, que implica que el director se tiene que involucrar. ¿Okay? El director se tiene que involucrar y apoyar a la administración, cada uno con su conocimiento en particular. Yo tengo una línea bien definida, como les decía adelante, y por lo tanto apoyar a los gerentes que lo necesiten en esa línea, estar presente en los comités que se requiera, ¿cierto? Lograr acuerdos. ¿Okay? Eso tiene que ver con una cooperación. Ahora, me paso a la siguiente. Rol de los directores para mí es lo que está acá, lo que podemos ver acá. Capacitarse en temas de sostenibilidad y gobierno corporativo, contar con los equipos adecuados, establecer las gobernanzas adecuadas, ¿cierto? Esta estructura, muy dinámicos en la toma de decisiones y cada vez más apoyo a la administración, ¿cierto? No mantenerse al margen, sino que apoyar de verdad, entender muy bien el negocio, ¿cierto? Involucrarse, ir a terreno, por ejemplo, ¿cierto? Ir a terreno a lo mejor suena un poco más administrativo, pero es así. O sea, hoy día los directores se requiere que vayamos a terreno, investigar la industria y hacer un seguimiento de los grandes negocios de la industria y de las entidades en general. Y, en fin, entender los temas materiales para la compañía. Aquí llamamos temas materiales. Eugenio nos va a comentar un poquito más en detalle, pero es básicamente lo que es importante para la empresa. Lo que es importante y material, y por lo que debo rendir cuentas, ¿cierto? Una empresa minera es distinto de lo que es material para un banco, por ejemplo, ¿no? Entonces, entender los temas materiales como director para esta compañía y sus complejidades, porque también como directores nos encontramos con temas complejos, sobre todo, por ejemplo, supuestos, modelos que hay detrás de los estados financieros que tenemos que entender. Bueno, algunos datos, ya no me queda tiempo, pero sobre gobierno corporativo, ¿cierto? Solamente destacar acá que en los 5 pilares de gobierno corporativo relevante la sostenibilidad, que llegó para quedarse, ¿cierto? Y el ambiente de control, ¿ya? Y aquí comentar también que se requiere que los directores se involucren, ¿cierto? Se involucren en las nuevas normativas, que es una tendencia y una presión que tenemos también ahí, mucha más normativa al respecto, y que la sostenibilidad llegó para quedarse, ¿ok? Es lo que se ha visto en el tiempo. El panorama de riesgo de gobernanza lo vemos en una rápida evolución, tenemos más exigencias regulatorias, se requiere un mayor protagonismo de nuestra parte, lo cual yo creo que efectivamente está ocurriendo, y eso indudablemente que mejora la imagen corporativa, genera confianza, que eso se requiere también, y
garantiza la sostenibilidad en el largo plazo, entendida como la capacidad de permanecer en el tiempo y generar utilidades. Aquí les dejo algunas tendencias que he juntado de varias fuentes, ¿cierto? Y también de mi experiencia 2024 para gobiernos corporativos, donde destaco la mayor capacitación técnica de los directores y la colaboración con la administración. En cuanto a temas de sostenibilidad puntualmente ESG, mayor transparencia y reportería. Eso para mí es una tendencia que sí o sí hay que mencionar para el año 2024. ¿Qué esperamos en el directorio? Esperamos enterarnos de los semáforos rojos, de los temas materiales, poder hacer escenarios forward-looking de lo que viene y poder estresar eso, ¿cierto? Para ver el impacto en los resultados de la compañía y en su valor. Terminar simplemente en la presentación con que como directores nuestro rol es crear valor e impulsar la sostenibilidad y para eso tenemos herramientas, ¿ok? Tenemos herramientas, norma 461 y varios estándares globales que nos va a comentar mejor Eugenio, ¿cierto? Que nos permiten en la práctica tener indicadores, poder hacer un seguimiento, ¿cierto? Y directorio a directorio o comité a comité, ir avanzando en iniciativas tácticas que golpeen los temas materiales y nos permitan cumplir este objetivo que tenemos en pantalla. Eso creo que me pasó un poquito. Espero haber contestado tus preguntas, Richard. Muchísimas gracias, Ana María. De hecho, es súper interesante lo que planteas mientras damos el cierre, digamos, a esta conversación y le vamos dando espacio para que Eugenio coloque su presentación. Cuando nosotros vemos el rol de los directorios hoy día, cuando lo vemos hoy, digamos, y en comparación con algunos años atrás, hace algunos años atrás en materia de sostenibilidad era bastante difuso, ¿no? Y difuso en el sentido de que varios estudios revelaban que el enfoque principal de los directorios en materia de sostenibilidad era definir una estrategia que permitiera de alguna manera acercarse a la creación de valor de la compañía. Pero hoy día estamos hablando precisamente de sostenibilidad y el rol de los directorios en tomar decisiones que hablen de creación de valor y creación de valor para la compañía y para los stakeholders. Y eso es un desafío enorme, ¿no? Un desafío que implica no solo manejar los intereses de los stakeholders, sino que también manejar todo lo que implica gastar, costear, todo lo que implica materializar, todo lo que implica visualizar, el cómo el negocio al final del día va a tener que lidiar con distintos tipos de intereses que antes no estaban en el escenario. Por lo tanto, te agradezco enormemente la aproximación, Ana María. Creo que para todos los que estamos acá, tu experiencia del día a día en directorio, definiendo, digamos, estas proyecciones y este looking forward, perdón, de ciertas cosas que están sucediendo, que van a suceder y que en la práctica es necesario tener en consideración, van a marcar la pauta, digamos, no solo este 2024, sino que también en lo que viene consecutivamente hacia más adelante en distintas materias, que como ya sabemos y es lo que estamos construyendo en la universidad, va más allá del cambio climático, ¿no? Donde esta variable o esta dimensión está incluida dentro de nuestros aspectos de análisis de sostenibilidad, pero hoy día estamos trabajando por organizaciones, por negocios efectivamente más sostenibles, estamos trabajando por, muy bien planteada Ana María, por directores más responsables, más profesionales y por compañías que efectivamente desarrollen negocios que impacten de forma lo más positivamente posible a las distintas dimensiones que estamos abordando. Así que muchas gracias, Ana María. Vamos a postergar las preguntas que ya están llegando en el chat para unos minutitos más. Por ahora le vamos a dar la palabra a Eugenio. Te pedimos, Ana María, que desconectes tu presentación. Y me preguntan específicamente si vamos a tener las presentaciones y pidiéndole la autorización a los presentadores, probablemente sí. Las vamos a dejar subidas en nuestra página web, probablemente también de nuestro diplomado en gobierno corporativo, para que las tengan en consideración. Y aquellos que se hayan perdido algún tema o alguna cosa que le haya quedado pendiente en esta conversación de hoy día, vamos a dejar también la grabación de esta charla para que la vuelvan a revisar, para que la vuelvan a ver y tengan ahí un espacio para madurar algunas ideas que en estos pocos minutos no siempre es fácil de hacer. Así que, sin más, dejo a Eugenio, quien justamente va a hacer la bajada. Ana María presenta, digamos, en algún sentido, cuál es la visión de los directores a nivel de toma de decisiones, cómo nosotros enfrentamos ese desafío para definir estrategias, definir, digamos, el rol de la sostenibilidad en la organización, el propósito organizacional. Pero hay un genio quien ha metido las manos en la masa, no solo en eso, sino que también en la operación diaria de los negocios nos va a proponer también una mirada más específica
respecto de cómo se ejecuta esta estrategia, cómo se ejecutan estas decisiones y cómo eso se van causando hacia organizaciones más sostenibles. Así que, Eugenio, sin más, dejo el micrófono en tus manos y agradecemos tu presentación. Ok, Sí. no, perfecto. Vamos a tratar de cablear esto a tierra, básicamente, dentro de la excelente presentación que hizo Ana María. Obviamente, en primer lugar, te agradezco a ti mucho, Richard, por la invitación, también a Ana María. Un saludo cordial a todos los que nos acompañan en esta charla. Encuentro que esta es una muy buena iniciativa para muchas personas, empresas chilenas que deben hacer frente a tantos nuevos desafíos, bueno, ligados al tema de la sostenibilidad, que no es fácil. A veces puede ser bastante abrumador entender de qué se trata todo esto. Ustedes saben escuchar lo que presentó Ana María, es un millón de información y a veces es difícil de separar qué es qué, ¿ya? Cómo se juntan estos programas, cuáles son los desafíos y cómo hacerlo de una manera exitosa. Así que estoy súper entusiasmado de hacer esto y vamos a ver si podemos aterrizar un poco al nivel de la alta gerencia, al nivel de los gerentes de primera línea, lo que comentó Ana María. A ver, el rol de la gerencia, de la alta gerencia, yo creo que es típico, es la misma siempre, es generar valor empresarial. Hablamos mucho de generar valor empresarial de manera consistente, y esa es la diferencia, asegurando que la empresa perdure en el tiempo. Suena todo lindo, pero cuando realmente uno empieza a pensar de qué se trata esto, qué significa perdurar en el tiempo, no es tan fácil, ¿ya? Enfrentar la sostenibilidad eh, significa de que hay retos que son bastante importantes, retos de la actualidad con enormes consecuencias que nos influyen a todos nosotros. Tema bastante serio. Mi postura es que hay que enfrentarla como una oportunidad, ¿ya? Hay que crear ventajas competitivas. Obviamente yo lo estoy mirando desde el punto de vista de un CEO o de la alta gerencia. Verlo desde un punto de vista de la creación de oportunidad, crear ventajas competitivas versus reaccionar ante normativas. Yo creo que el compliance, yo creo que se vincula, tú me tienes que corregir, Ana María, más adelante, se vincula un poquito más al tema del directorio, por razones obvias, y la creación de ventajas competitivas es un poquito más atado al mundo que llevo yo y el liderazgo ejecutivo por la sencilla razón de que a nosotros, a los CEOs, a los ejecutivos, se nos mide por el performance. Entonces, obviamente, está en nuestra ventaja enfocarnos en cómo asegurar de que la empresa obtenga esa ventaja competitiva. Entonces, yo también quiero aprovechar acá hablando de ventaja competitiva porque es hacer un poco el enfoque de lo que voy a estar conversando acá. Ese para mí es el rol real de la alta gerencia, es mostrarle esto y recordar un poco lo que nos predicaba Michael Porter, ya que me imagino que muchos de ustedes lo conocen, en donde decía que nosotros como estrategia o estrategas, el rol que tenemos es encontrar oportunidades en los retos existentes. Yo diría que la sostenibilidad y quizás junto con lo que es el AI o la inteligencia artificial son los dos retos más importantes, más desafiantes que hoy en día como empresa nos enfrentamos. Entonces, yo he notado de que mucha gente ve el tema de la sostenibilidad con un poco de miedo, ya preocupado de todo lo que esto implica, preocupado del tema de los costos, preocupado del tema del compliance. Y yo lo que les digo es que en realidad lo que hay que hacer es ver esto como un reto que les va a traer innovación y eventualmente ventaja competitiva. Pero, ¿cómo enfrentar la sostenibilidad como una fuente de ventaja competitiva? A ver, lo primero es entender que estamos pasando por cambios importantes, Ana María los mencionó, en el mundo empresarial corporativo, debido a cambios generacionales, impactos al medio ambiente, cambio climático, problemas de salud, en fin, una serie de circunstancias
que nos hacen replantear el rol y el propósito de una empresa. Y esto no es menor. A ver, la primacia del accionista, es decir, que la empresa existe solamente para el beneficio de los accionistas, que ha sido generalmente aceptado como el propósito de una empresa desde la década de los 70, más o menos. Nosotros lo vimos acá en Chile con los Chicago Boys, qué sé yo, pero esto pasó en todo el mundo, ¿ya? Y ha sido un poco el sistema a la cual todos se han acotado. Esa mentalidad, yo les quiero decir que está cambiando, si no es que ya cambió. Y esto fue corroborado, como ven acá, formalmente por el Business Roundtable, que es una entidad que reúne a las empresas más importantes de Estados Unidos y que dicta un poco la pauta y la dirección para dónde van las empresas. Bueno, ellos cambiaron su definición del propósito de una empresa, que era precisamente la de velar por los accionistas para el beneficio de todos sus stakeholders. Entonces, hoy se habla del stakeholder capitalism, o el capitalismo de los grupos de interés, y también de empresas B. Entonces, hay un cambio, hay un shift hacia un nuevo paradigma que tiene implicancias bastante serias para nosotros que tenemos que gestionar empresas. Existe un consenso que las empresas hoy tienen propósito. Tú lo mencionaste, Sanabria, que va más allá del lucro. Y esto es importante entenderlo para luego comprender lo que les voy a estar presentando. Entonces, ahora bien, entender que el rol de una empresa va más allá del lucro conlleva responsabilidades no solamente a los accionistas, como ven acá, pero hacia una responsabilidad social, hacia una responsabilidad al medio ambiente y al bienestar de sus empleados y a la población en general. Y esto es un cambio importante a la manera en que hemos liderado los negocios, y tiene, como decía yo, implicancias importantes en procesos, productos, diseños, comunicación interna y externa, budgeting, y una serie de otras cosas que básicamente yo diría cubren todas las áreas funcionales de una empresa. Y eso no es menor. Ok, aquí lo vemos en este diagrama. Este nuevo paradigma que estamos viviendo nos empuja a los líderes de negocios a tener que crear ventajas competitivas dentro de este nuevo contexto, dentro de esta nueva realidad. Y para lograrlo, yo creo que es necesario, casi fundamental, repensar nuestros modelos de negocios. Y diría que en realidad este planteamiento es en esencia el rol de los líderes. Obviamente es bastante complejo, pero todo llega a esta conclusión. Para poder competir bien en esta nueva realidad de stakeholder capitalism, ¿ya? Y crear las ventajas competitivas que necesitamos para poder seguir adelante y perdurar en el tiempo a largo plazo, es que tenemos que ser capaces de replantearnos la manera que hemos estado funcionando y cambiar nuestro modelo de negocio. A ver, replantearse un modelo de negocios basado en la sostenibilidad y la realidad actual va a requerir un cambio en varios aspectos de la operación de una empresa, ¿ya? Definir por qué existe la empresa, partiendo por eso. No quiero meterme mucho en esto, pero yo diría que el ímpetus del neoliberalismo, no voy a entrar mucho en detalle, eso va en decaída. Para ustedes, los que entienden lo que esto significa, saben de qué estoy hablando, ¿ya? La primacia del accionista, como dije yo, también desaparece y es reemplazada por un enfoque hacia los stakeholders. Definir la misión y el propósito de una empresa hoy es absolutamente fundamental. ¿Okay? Ejemplo de empresas líderes mundiales de operaciones bastante complejas han sido capaces de definir sus misiones
y propósitos para ser más responsables. El primero que me viene a mente al tiro es Patagonia. Se ha escrito mucho sobre ellos. Hace poco entregaron, ¿cuánto era? 90% de sus acciones a una fundación sin fin de lucros para ayudar al cambio climático, a ese nivel. Pero existen también otras empresas gigantescas, industriales, difíciles de cambiar, pero que lo han hecho. Una que viene en mente también es Siemens, ¿ya? Y Danone, Danone. Ellos han integrado la sostenibilidad al core de la empresa de una manera que es bastante exitosa. El otro elemento que es fundamental dentro de las operaciones de una empresa es el performance, ¿ya? Y no podemos seguir midiendo el performance de una manera tradicional, basado solamente en métricas financieras, porque antes sí, nuestro enfoque era creación de valor hacia el shareholder, el accionista, y bastante cortoplacista. Entonces, obviamente, todas las métricas, los KPIs y qué sé yo, todo el sistema estaba diseñado, el sistema contable está diseñado para ese sistema, era un sistema lineal enfocada en métricas financieras. Si hoy en día vamos a cambiar la razón de ser de una empresa, obviamente las métricas tienen que cambiar. De la misma manera, la manera de comparar esto es que la pobreza no se puede medir solamente en base a ingresos. La pobreza tiene un mix de diferentes elementos que se tienen que medir, que se tienen que ponderar, y al final llegas tú a una conclusión sobre si alguien es pobre o no es pobre. Es la misma idea. Una de las razones por la cual la economía circular es tan difícil de implementar. Hay muchas, yo estoy metido en eso, digo, hay muchas razones, pero un tema fundamental técnico, ¿por qué es difícil de implementar? Es porque seguimos usando un sistema de contabilidad lineal, lo cual no tiene ningún sentido en un contexto circular. ¿Ok? Hay que replantearse el modelo del performance para poder incluir una serie de métricas que van mucho más allá de las finanzas, porque si seguimos con lo que hemos hecho durante los 50 años atrás, pero pretendemos cambiar la razón de ser una empresa, bueno, eso no va a pasar. Así que ese es uno de los challenges que tenemos desde el punto de vista del Ejecutivo. Luego, participar a los empleados y los stakeholders, fundamental, fundamental. Incorporar a los stakeholders no es un ejercicio altruista, ¿okay? Incrementa la competitividad, y aquí estamos hablando de cómo ayudar a que la empresa vea esto, lo encare como una herramienta de competitividad. Acceso a la información de calidad es un activo estratégico, todos lo sabemos, que impulsa la innovación y el crecimiento. ¿Okay? Incluir a los stakeholders en la toma de decisiones provee esa información. Muchos no entienden que una comunicación abierta, transparente y genuina con los stakeholders es una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque consigues datos, información sobre expectativas de tu empresa, problemas de tu empresa, temas de tu producto, etcétera, etcétera, etcétera. Que en realidad al final terminan siendo inteligencia sobre ti, sobre tu empresa, sobre tus productos, sobre tu mercado. ¿Y qué mejor que obtener esa inteligencia directamente de la boca, de las voces de los que lo viven? Ese acceso a ese tipo de información es una ventaja competitiva. Hoy, el que tiene más información compite mejor. Entonces, si tú lo empiezas a ver de esa manera, el tema de involucrar a los stakeholders ya deja de pasar una cosa entre comillas latera, que es la verdad. O sea, yo hablo con mucha gente afuera y dice, ya hay que organizar al grupo al grupo de interés allá y esta cuestión, y en realidad no lo toman muy en serio. Van y hacen el checklist, dicen ya, hablamos con fulano y tal, hablamos con la comunidad no sé cuantito, hablamos con los clientes, hicimos la encuesta, qué sé yo, pero en realidad no la están integrando de manera seria. Y eso es un grave, grave error, porque esto yo diría que es uno de los pilares fundamentales
dentro de la generación de ventaja competitiva para las empresas a nivel ejecutivo. Ok. Nueva era en gobernanzas corporativas. Aquí Ana María va a tener mucho más de qué hablar, pero voy a aportar un par de temitas mirándolo desde abajo, desde los ejecutivos. La era de los directorios enfocados principalmente al compliance, yo creo que ha terminado. Los cuestionamientos se deben hacer desde la mirada de la competitividad, ¿ok? Y esos cuestionamientos, esas preguntas son muy diferentes. Entonces, si el directorio está diseñado para temas de riesgo, ya para temas de compliance, bueno, difícilmente van a ser capaces de hacerse las preguntas que son necesarias para poder ser más competitivos. Para ser efectivos en esta nueva era se requiere de colaboración, inclusión y diversidad. ¿Okay? Yo creo que los directores en Chile pueden beneficiarse de un entendimiento sobre este punto. Son en muchos casos, yo creo, yo puedo estar muy mal acá, Ana María, lo que he visto es que en realidad tú puedes tener, hoy en día en Chile se está incluyendo a la mujer mucho en los directorios, lo veo en todas partes, pero el perfil de las mujeres y de los hombres es muy parecido. Y eso crea un problema de groupthink. Y eso es riesgoso porque básicamente lo que hace es ciega las decisiones del board. Un directorio diverso, realmente diverso, ¿ah? En edad, en experiencias, en sexo, en razas, permite una visión que es mucho más amplia y cubre todas las posibilidades, ayudando a tomar las decisiones que son más propicias. Entonces, esta es una nueva era de gobernanzas corporativas en donde el DEI es parte íntegra de esa nueva fórmula. La sostenibilidad como ventaja competitiva. Bueno, ya lo comentaba. Las empresas líderes en sostenibilidad son proactivos y no reaccionarios. Y este punto es importante. Enfrentan el desafío como una oportunidad de innovar en lugar de verlo como un cumplimiento de normativas reaccionario. Integran la sostenibilidad como parte del core de sus negocios. ¿Okay? Y yo quiero hacer hincapié de este tema. Hay que ser proactivo y no reaccionario. Y todos los líderes que hemos visto afuera de Chile son efectivamente así. Son proactivos. Ok, y finalmente, y con esto ya termino, los estándares internacionales de contabilidad, es decir, la reportabilidad. Esto para muchos es entre chilenos, un cacho, es un problema, ¿ya? Pero no tiene por qué serlo, de hecho es al contrario. Las divulgaciones mandatorias en la Unión Europea, en Asia y pronto en Estados Unidos, obliga a que los líderes hagan de ESG un tema relevante para todos, para toda la empresa, y eso es bueno. Estos reportes ESG mandatorios convierten a la sostenibilidad en una herramienta de competitividad. ¿Por qué? Las divulgaciones y estándares y normativas son una oportunidad de ventaja competitiva porque separa los que están al día de los que están detrás de la curva. Es un filtro que separa la proactividad de las empresas que funcionan de una manera más reaccionaria. Y básicamente esa colección, en resumen, yo diría que los líderes deben ser agentes de un cambio cultural, porque todo esto no se puede hacer por mandato. Esto se hace a través de un cambio cultural. Yo diría que eso es uno de los desafíos, quizás el más difícil para un ejecutivo, porque al final todo recae en eso y cómo hacer ese cambio cultural. ¿Okay? Y creo que estas son las 6 consideraciones de un mix que ayudan a generar los cambios necesarios para crear ventaja competitiva. Y con eso yo creo que termino. No. Estamos transitando hacia un nuevo paradigma. Es una recapitulación de lo que hice, de lo que dije. Una economía impulsada por el propósito, ¿ok? Y la pregunta que se va a hacer un líder de negocios es, primero, ¿lidero aprovechando ventajas competitivas o permanezco detrás de la curva o simplemente no hago nada y eventualmente me convierto en una empresa irrelevante? Y esa es mi presentación, así que muchas gracias. Deja sacar esto y podemos pasar a las preguntas. Muchísimas gracias, Eugenio, y también muchísimas gracias por la atención de todos hasta este momento.
no hemos tenido decadencia en la audiencia, así que eso nos pone muy felices. Y el chat estaba on fire, así que quisiera que me permitan la libertad. Nos quedan entre 5 y 10 minutitos para poder contestar algunas de las preguntas que ustedes hicieron, que están todas muy interesantes. Pero justamente Eugenio nos propone también una mirada bastante disruptiva, por decirlo así, detrás de lo que hoy día se conoce como sostenibilidad, que es básicamente entender la sostenibilidad propiamente tal como una ventaja competitiva o como un camino, como una herramienta hacia la ventaja competitiva. Y tradicionalmente en materia de estrategia uno hablaba de ventaja competitiva y lo veía casi como un demonio, digamos. O sea, tener una ventaja competitiva para algunas empresas en algunos casos era casi como un concepto lejano, pero hoy día acercar la sostenibilidad a este concepto que los ejecutivos necesitan entender también como parte de sus modelos de negocio, de su forma de hacer los negocios, parece que hoy día está tomando bastante más fuerza. Y ese es el camino que estamos recorriendo, ¿no? Y que estamos tratando de construir, hablar un poquito más serios, un poquito más con objetivos, un poquito más aterrizados de cómo abordamos la sostenibilidad en nuestras organizaciones con una mirada, con un enfoque de gobernanza, de gobierno corporativo real, con directorio y con líderes empresariales y de negocios que hagan la diferencia, ¿no? Entonces, quisiera aquí plantear algunas preguntas. Ana María, te voy planteando una o dos preguntas para que Perfecto. vayas tomando nota y las contestamos en hilo, ¿no? Ujú. Una dice, ¿existe algún proceso de fiscalización respecto de las empresas que ya reportaron la 461? Ahí yo traté de responderle a Carolina Vargas esa partecita de la pregunta con una diapositiva, digamos, de la CMF para no detenernos en eso, pero ella a Ya. continuación dice, ¿existe alguna forma de mostrar a los directores que esto tiene un efecto directo sobre la empresa y ellos mismos? Y ahí la pregunta cae de cajón para que la respondas tú, Ana María, pero yo no sé cómo te han convencido en particular a ti, pero en la práctica probablemente buscar ese convencimiento y que los directorios asuman estos temas de forma seria es importante. Entonces, reitero, ¿existe alguna forma de mostrar a los directores que esto tiene un efecto directo sobre la empresa y ellos mismos? Y esa la anclo con otra pregunta bien interesante que también surge a continuación por Marta Dockendorf. Dice, ¿qué tipo de herramientas priorizan los directores? ¿Solo internas? ¿Cómo evalúan lo que ocurre más allá de límites de la empresa, por ejemplo, en su grupo de interés? ¿Sí? Te dejo esa pregunta y le planteo otro par a Eugenio para que vamos contestando en ese orden. Me dice también M. Haberland, no sé quién es M. Haberland, pero dice, ¿cuál es el error, creen ustedes, que se ha cometido en la difusión del ESG que no ha permitido que permee en la mayoría de los directorios que ESG se trata de una herramienta para cumplir los propósitos corporativos? No sé, ahí, Eugenio, te la repito. ¿Cuál es el error que se ha cometido en la difusión del ESG que no ha permitido que permee en la mayoría de los directorios de que esto se trata de una herramienta para cumplir los propósitos corporativos? Y esa la anclo, Eugenio, con una que es bien crítica respecto de lo que tú planteaste en su momento, pero que es bien interesante, que lo plantea Juan Francisco Cobo. ¿No debería la sostenibilidad buscar potenciar el modelo de negocio? ¿Por qué cambiarlo o por qué cambiar un modelo de negocio en base a la sostenibilidad? Me voy a quedar con esas dos preguntas y finalmente voy a plantear una, pero cuando ya Ana María y Eugenio hayan Ujú. hecho su respuesta, ¿sí? Te escuchamos, Ana María. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias, Carolina, por tu pregunta. Primero, si existe algún proceso de fiscalización respecto de las empresas que ya reportaron. La verdad es que no, la información financiera sí está fiscalizada, pero no la no financiera o esta información nueva que tiene que ver con temas ASG. Por lo mismo, ha habido bastante análisis sobre esa información y el estudio que yo hice referencia en la presentación, que fue el primer informe de equidad empresarial y buen gobierno corporativo, que fue un informe emitido en conjunto con entidades públicas y privadas, muestra que estas 80 empresas que reportaron, 70 por obligación, que fueron aquellas empresas que tenían más de 20 millones de UF en activos, ¿verdad? Las más grandes, hay varios desafíos, ¿ya? La conclusión es que hay varios desafíos en términos de diversidad, que era lo que comentaba Eugenio, ¿verdad? No solamente de género, sino que de experiencia, de conocimiento, de mindset también, diversidad, temas de compensaciones e incentivos a los ejecutivos también, hay varios desafíos ahí.
planes de sucesión, por ejemplo. Hay empresas grandes que han mostrado debilidades en sus planes de sucesión, por ejemplo, del gerente general. Y vimos algunos casos el año pasado. Entonces, lo que quiero decir es que los resultados de esta publicación, de esta primera publicación, muestran que tenemos muchas oportunidades ahí todavía en términos de temas ESG, ¿ya? Y la segunda pregunta, ¿qué tipo de herramientas priorizan los directorios? ¿Solo internos o cuáles tienen efectos para ellos o para la empresa? Hay varias herramientas que permiten o que nos recomiendan más bien ciertos indicadores relevantes según el sector al que pertenece la compañía, ¿ya? Uno de los más utilizados es el denominado SASB, y ahora IFRS con su S1 y S2 también de alguna manera nos arroja los indicadores importantes para las empresas según el sector. Hay indicadores que son relevantes para los inversionistas de una empresa bancaria, y estos indicadores son distintos de una empresa minera, como les decía adelante. Por lo tanto, nosotros los directores tenemos algunas herramientas que nos permiten desarrollar estos temas, sostenibilidad, ASG, que nos ayudan, digamos. Eso no quita que las discusiones en directorio, ¿cierto? Una vez que sacamos la radiografía de lo que tenemos en la compañía, empezamos a priorizar de manera práctica. Empezamos a priorizar iniciativas tácticas para el año que viene, para los próximos 5 años, en línea con el propósito y la estrategia. Espero haber dado respuesta a tu pregunta. Hasta hace unos años, el estándar más utilizado que nos ayudaba en estos temas era Global Reporting Initiative, GRI, y hoy en día hay otros estándares también bastante utilizados que nos ayudan, pero no quita que la discusión de directorio sea con respecto a lo que el directorio en sí quiera priorizar. Espero haber dado respuesta a la pregunta de Carolina. Muchas Y eso gracias, Ana tiene que María. ver, disculpa, a lo mejor el último punto, me preguntaba ella si era más interno o más externo. Bueno, los temas prioritarios o materiales o relevantes tienen que ver con todos los stakeholders. Y stakeholders tenemos internos y externos. Externos podemos encontrar proveedores, regulador, la prensa. Internos, las personas que trabajan con nosotros, ¿cierto? En el mismo directorio. Por lo tanto, incluye interno y externo. Perfecto, muchas gracias, Ana María. Te escuchamos, Eugenio. Ahí Perfecto. acotar No, la gracias. respuesta para Bien tener rapidito, espacio en los últimos minutos. Sí, bien rápido. La primera pregunta era, ¿cuál es el error de la difusión de ESG? ¿Okay? En la difusión de ESG. Bien rápido, y diría que en un punto es de que ESG en un comienzo, desde hace mucho tiempo, hoy ya no era mandatorio. Y esa es la gran diferencia. Entonces, hoy en día, cuando ESG es mandatorio, tú lo estás viendo, están todos tomando cursos de ESG, los directorios hoy en día están muertos de miedo porque hay una regulación contra el delito económico y cuál era el delito contra el medio ambiente. Entonces, hoy en día se le está pasando la cuenta directamente a los ejecutivos y al directorio. Eso es, no ha habido ningún problema en términos de difusión de ESG como un tema importante, ya sea como compliance o como una oportunidad de negocio. O sea, ha sido simplemente el efecto de que hoy en día es mandatorio. Diría que ese es el tema más importante en la primera pregunta. La segunda pregunta rápidamente, que es ¿por qué no buscar potenciar el desarrollo de negocios existentes en lugar de estar creando un nuevo, modelo de negocio? Es muy simple. Hoy en día el propósito de una empresa, la razón de ser de una empresa es diferente. No es lo que era antes. Antes la empresa existía para el shareholder. Hoy en día la empresa existe para el stakeholder. Esos son dos temas muy diferentes. Por lo tanto, si el objetivo de la empresa es diferente, el modelo de negocio tiene que ser diferente, porque hoy en lugar solamente de estar enfocado en ganancias, beneficios de corto plazo, ya de quarter a quarter a quarter, que tiene un modelo totalmente diferente a un modelo en donde hoy en día, por el tema de la sustentabilidad, de sostenibilidad y stakeholders, es de largo plazo. Entonces, básicamente, muchas veces el objetivo de la sostenibilidad corporativa versus el objetivo de una empresa enfocada en accionistas es una antítesis. No se llevan. De hecho, son absolutamente opuestos. Y es por eso que el modelo de negocio tiene que cambiar.
Perfecto, muchas gracias, Eugenio. Pregunta cortita para Ana María y para Ana María tiene la mano levantada. Si quieres hacer un comentario, dale nomás, para terminar con una última. Me quedo un poco con el comentario de la pregunta de Carolina. Si ella se refiere a si es obligación reportar, es obligación reportar. Ya la norma 461 es Sí, obligación. El punto es que el dato que tú envías, ¿cierto? Ese es el que no es fiscalizado, digamos, no es como la información financiera, ¿ok? No sé, o sea, son dos cosas correcto. distintas. O sea, yo debo enviar la información del KPI, pero el dato del KPI no es auditado, por decirlo de alguna manera. Pero no hay validación de terceros, ¿no? Ese es un poquito Claro, exactamente. el camino que estamos recorriendo, exactamente. Les dejo planteada una última pregunta. Les pido disculpas a los que no alcanzo porque igual, en honor al tiempo de todos por la hora, para que no nos cansemos en exceso. Nos plantean, José Luis nos dice, ¿existen KPIs ya definidos y reconocidos en temas de ESG, especialmente los temas relacionados con lo social y la gobernanza? Y eso lo vinculo también con un tema que plantea Miriam. Dice, Eugenio mencionó dos retos importantes, que por ahí también Ana María los mencionó, inteligencia artificial y ESG. Mi pregunta es, ¿qué piensa de cómo incorporar el reto de inestabilidad política? Y ahí yo creo que ambos tienen una respuesta interesante. KPIs e inestabilidad política. Y con eso vamos a cerrar la conversación de hoy y les voy anticipando, digamos, para que nos quedemos un par de minutitos más. Ana Sí, María, perfecto. ¿Estoy en mute? No. No. no, no, Sí, no. por supuesto, existen KPIs para impacto ambiental, para social y para gobernanza. En temas sociales, básicamente tiene que ver con cómo cuido a las personas que trabajan en la compañía, si tengo programas de crecimiento profesional, por ejemplo, si tengo, o sea, en el fondo las personas, ¿cierto? ¿Qué hago por cuidar a las personas que trabajan conmigo? Pero también la sociedad en general, proveedores, por ejemplo, esos son temas sociales, ¿cierto? ¿Qué impacto tengo con las comunidades donde opero, donde la compañía se encuentra? Todo eso es un KPI que tiene que ver con lo social. Y el otro era el KPI de gobernanza, me parece, no lo Sí, recuerdo. Ya, el KPI de sí, gobernanza, por KPI supuesto que gobernanza. sí, por supuesto que sí, ahí están los indicadores que tienen que ver con corrupción, con diversidad, no solamente en el directorio, sino que también en la alta administración y en todos los niveles de la empresa. ¿Cuántas multas ha tenido la compañía, si es que las ha tenido, si es una empresa regulada? El pago de impuestos está también en la gobernanza. ¿Qué estructura tiene para establecer estas conversaciones formales? La gestión de riesgo, etcétera. Entonces sí, existen KPI, eso es, y estas herramientas que yo citaba antes, ¿cierto? Teníamos Global Reporting Initiative, tiene KPIs definidos y las nuevas herramientas también las tienen. Ahora, ¿cómo se inserta la inestabilidad política en todo esto? Eso es un riesgo que hoy día las empresas tenemos que estar conscientes y parte importante de los temas ESG es la gestión de riesgo. Entonces, dentro de la gestión de riesgos emergentes, porque por un lado tenemos los riesgos que ya se materializaron, ¿verdad? Que son historia, que ya nos pasaron la cuenta, y por otro lado tenemos riesgos emergentes, que es una visión que tenemos que tener por las cosas que están pasando y que sí nos podrían afectar. Entonces yo diría que sí, en la parte de gestión de riesgo, totalmente, la inestabilidad política es algo que se toma en cuenta. Ok, Muchísimas gracias, Ana María. bien rápido por un tema de tiempo. KPIs, tal como dijo Ana María, existen, punto. Nada que hacer en cada categoría, hay nada que hablar. En términos de riesgos políticos y la relación con ESG y con sostenibilidad, yo lo veo de otro punto de vista. Sí, hay un vínculo, pero no desde el punto de vista de métricas de ESG, sino más bien el impacto que estos van a tener en la habilidad de poder llevar a cabo las agendas que tenemos de ESG y de sostenibilidad. Por un lado, vimos lo que pasó con la guerra de Rusia y Ucrania, el petróleo se disparó y no ha parado. Entonces, veníamos muy bien con una agenda de poder controlar lo que era el uso de combustibles fósiles y eso desapareció de un día para otro. Y eso también tuvo una incidencia en BlackRock y todas las demás fondos de Fondos. inversión que tenían que invertir en empresas de petróleo porque tienen que ganar plata y las empresas de petróleo, las acciones seguían subiendo. Entonces, ahí hay un impacto que va negativo para todo el movimiento de ESG y sostenibilidad. Por otro lado, también
para que ESG y para que la sostenibilidad realmente funcionen, es fundamental de que haya colaboración a nivel intranacional. Es absolutamente fundamental. Hoy en día es inconcebible tratar de llevar a cabo lo que nos proponemos lograr desde el punto de vista de sostenibilidad, y para eso está el ESG, solos. No funciona. Tiene que ser una colaboración internacional con todo el mundo. En un conflicto, que es lo que estamos viendo hoy en día, China, Taiwán, el Medio Oriente, Rusia, los Houthis, etcétera, etcétera, y todo va para mal, la posibilidad de que nosotros realmente lleguemos a la agenda que tenemos como gente preocupada del tema de sostenibilidad es muy baja. Y eso a mí en lo personal me tiene, de hecho, muy deprimido. Esta mañana estuve hablando con mi polola sobre esto y me decía, no te preocupes en fin, no quiero entrar en eso, pero básicamente me tiene muy preocupado porque ¿para qué estamos haciendo acá? O sea, si hoy en día estamos tratando de sacar esto adelante por el bien del mundo, por el bien del tema social, el bien del cambio climático, y en cambio tenemos todos estos problemas geopolíticos, uh, what are we doing? ¿Qué estamos haciendo? Muchísimas gracias, Eugenio. Quiero darle las gracias enormemente tanto a Eugenio como a Ana María y también a todos quienes asistieron el día de hoy. Seguro que después de esta conversación no solo vamos a seguir madurando algunas ideas, sino que también vamos a buscar entre todos, no deprimirnos tanto como dice Eugenio, digamos, sino que buscar también soluciones de camino a tener organizaciones, en general negocios más sostenibles y también sociedades donde nosotros podamos ser un aporte. Yo creo que por eso nos interesan estas materias. Recordarles nada más que vamos a seguir teniendo estas charlas, vamos a seguir trabajando temas mucho más específicos, manténganse informados, por ahí volvía a pegar, digamos, el nombre de Ida González, quien es nuestra vaso comunicante para aquellos que estén interesados en obtener información de las charlas, del diplomado, o incluso si quieren contactarse con alguno de nosotros, conmigo, con Eugenio, con Ana María, y podamos tener estas conversaciones también outside the Zoom, Encantada. digamos, fuera del Zoom, podamos tener ese espacio para seguir trabajando esta mirada sobre la sostenibilidad que creo que a todos nos llama mucho la atención y la estamos empezando a colocar sobre el tapete y de forma más consistente en Chile y también Latinoamérica. Eso, por mi parte, agradecidísimo para aquellos que quieran conectarse el día viernes en la mañana a la charla informativa sobre el diplomado. Feliz también, nos vemos el viernes, así que sigamos en contacto y que estén muy bien. Espero que haya sido de sumo interés lo que hemos conversado hoy día y espero también que nos volvamos a ver en otra oportunidad. Agradecido y que tengan buen descanso el día de hoy.